rasgada de vestiduras, indudablemente, pero que suena, ¿sabe a qué? A una lavada de manos. Suena a una lágrima de cocodrilo, como dirían las abuelas. ¿Sabe por qué? Porque la clase política, los diputados, los senadores, son altamente responsables de que hoy censuran. Sí, ellos no pudieron generar una ley, o por lo menos una ley clara, constitucional, que pueda llevar adelante un proceso de preselección y luego un proceso de elección de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es su responsabilidad, porque se dejaron llevar por el cálculo político. Y me da la impresión de que ese cálculo político, nada más allá del lloriqueo que hoy día se muestra, todavía va a llevar a que estas elecciones se vayan postergando y se vayan lanzando hasta las calendas griegas. Me da esa impresión de que lo único que estamos viviendo en este momento son bochornos, ¿no? Declaraciones histriónicas, estridentes, pero que sin duda alguna probablemente no lleguen a buen puerto. Vamos a hablar de este tema con un abogado constitucionalista, un habitué, un amigo del programa, el doctor Franklin Gutiérrez. Franklin, qué gusto. Gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. Bueno, es un placer estar una vez más en tu programa. ¿Qué tal la autoprórroga? Bueno, primero hay que ver hasta qué punto se puede llamar declaración constitucional. Entonces, primero veremos, ¿es declaración o no es declaración? ¿Se unen los requisitos para hacer una declaración constitucional? Por supuesto que no. A mi criterio y para cualquier doctrinario, esa manifestación es una manifestación particular de servidores públicos que han tomado la decisión, bajo pretexto de que los procesos no pueden paralizarse, de quedarse en sus funciones. Ahora ya entiendo por qué motivos, cuando se presentó una acción de amparo contra el reglamento de la Cámara para la preselección, ellos se tardaron 4 meses en emitir un fallo. 4 meses cuando podían hacerlo en un mes máximo. Ahora ya entiendo por qué. Primero los culpables ellos, luego los diputados, porque no hubo un acuerdo político claro pensando en el país para poder sacar una ley, un reglamento que vaya a viabilizar la preselección de candidatos. Ahora, pero más allá de esto, más allá de llamarle declaración o declaración constitucional, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé decía es un exceso y que es inconstitucional, y creo que hoy esta noticia ha unido, después de mucho tiempo, a la mayoría de los bolivianos, y no a todos los bolivianos, en el ámbito del repudio, por lo menos los líderes políticos, en el ámbito del repudio de lo que hizo el Tribunal Constitucional. ¿Es constitucional? ¿Es legítimo? ¿No había otra salida? Alguien le dijo, consultaremos al Tribunal Constitucional. Le daremos de cuidar el queso al ratón, más o menos. El primer pecador es el que ha enviado correcto, ¿no? La consulta, ¿no? ¿Quieren irse? Más o menos. Es más o menos ese sentido. A ese pecador hay que identificarlo como primer responsable en estos días. Segundo, si tú consultas los 410 artículos de la Constitución, no vas a encontrar una salida constitucional al conflicto. Entonces las constituciones largas tienen una virtud, a diferencia de las liberales, de que se manejan los principios constitucionales. Y lo que le dijeron al Tribunal Constitucional es decirle, a ver, denos una orientación doctrinaria, ¿cómo podemos encontrar una salida? Y ellos lo que deberían haber hecho es manejar jurisprudencia internacional si es que la hay, analogía si es que la hay, y aterrizar en los principios constitucionales de la paz social, el bienestar de la democracia, la seguridad jurídica y ver la integralidad del orden constitucional. Bajo estos principios, estos parámetros, podían decir, podemos flexibilizar el plazo por el bien jurídico mayor y podemos llevar adelante las elecciones del 2024, el primer trimestre. Pero ¿cuál era el basamento de principios constitucionales? Es lo que le preguntaron. ¿Y con qué te salen? No nos vamos a ir, nos vamos a quedar. No hay correspondencia entre lo que se esperaba y lo que sacan el día de hoy. Sí, pero claro, hay una primera llave. No se olvide, amigo televidente, y tú debes acordarte porque es una llave política que el mismo Tribunal Constitucional pone al principio.
nada, pero absolutamente nada se puede decidir, ¿no? Además, aplicando la Constitución, sin los 2/3. Listo, Claro, listo, claro, listo. claro. Ahí te empantanó políticamente el tema. Por supuesto, ¿no? porque querían quedarse. Exactamente. Querían quedarse. Entonces, claro, ellos veían el cálculo político, ver que 2/3 cuando florezca el chuño, ¿verdad? Claro, Se iba a lograr va a los ser 2/3. inviable. Exactamente. Bueno, todos los caminos nos conducen a Roma. La única salida real constitucional es realizar elecciones judiciales. No hay otra. No hay otra salida constitucional. ¿Por qué tendríamos que realizarlas ahora si en 8 meses no se pudo hacer? Bueno, si no se podía ir en 8 meses, para eso se le consultó al tribunal. ¿Cómo podemos prorrogar los plazos, flexibilizar los plazos? Entonces, con un fundamento constitucional de principios, podía sacarse una ley ampliando los plazos y que empiecen a trabajar los diputados, sobre todo. Entonces, necesitaba esa base jurídica constitucional, que no la hay al presente. Pero, sin embargo, el presidente del Senado ya dijo hoy que rechazan esa declaración constitucional. Rechazan. Entonces, ¿qué solución le va a dar el legislativo al problema? Porque el mismo tribunal dijo con ley tienen que, y con 2/3 y con ley, tienen que llevarse a cabo la preselección. Entonces, ¿quién emite la ley? ¿El Tribunal Constitucional o el legislativo? El legislativo. Entonces, no le va a quedar otra al legislativo que hacer una coordinación de órganos o de poderes, como llamábamos antes, entre el Ejecutivo y el Tribunal Electoral. Porque consultarle una vez más al tribunal, al órgano judicial, no sirve, no se han salido con y eso te iba a decir, lamentablemente has entrado a un entuerto y en un precedente que es altamente peligroso. Así es. Porque cualquier ciudadano puede consultarle al Tribunal Constitucional y decir, está bien esta ley de cómo puede sacar la Asamblea N leyes de convocatoria de elecciones, y por ahí el Tribunal Constitucional va a decir no, como lo ha estado haciendo, rebotándolo, alargando tiempos. Alguien decía por ahí que este tribunal incluso podría quedarse más que lo que se ha quedado Evo Morales, podría sobrepasar los 6 años, que ya lo va a hacer, ¿verdad?, de su mandato, podría incluso pasar en condiciones de entuerto político a que el próximo gobierno sea quien pueda convocar realmente elecciones judiciales mientras esto no suceda. ¿Qué te garantiza que puedan haber elecciones judiciales? Ahorita nada. No hay. O sea, en la realidad y en la mesa sobre estas cartas no hay nada. O sea, no hay nada que te pueda garantizar. Si el que controla el cumplimiento de la Constitución y de los principios te dice, no se manifiesta sobre aquello, y te dice, nos vamos a quedar, nos vamos a prorrogar. Entonces aquí el presidente también podría prorrogarse. Entonces, ¿qué le criticamos a Evo Morales con el F10? ¿Qué le criticamos si este tribunal dice, no me voy a ir el 2 de enero, me voy a quedar hasta que venga otro y elijan, pero como he puesto candados los 2/3 y la ley, no va a suceder aquello, así que me voy a quedar un buen tiempo? Bueno, pero no es la primera vez en la historia que autoridades se prorrogan, hay que ser honestos. Claro. Se han prorrogado senadores, se han prorrogado diputados, se han prorrogado alcaldes, se han prorrogado concejales, se han prorrogado gobernadores, se han prorrogado asambleístas departamentales, se han prorrogado presidentes, se han prorrogado, etcétera, en función de la temporalidad. No nos olvidemos el precedente de Áñez, ¿verdad?, que tenía un tiempo establecido para convocar elecciones y se ha prorrogado además con el apoyo indiscutiblemente del movimiento al socialismo, claro, en la Asamblea Legislativa. Pero ¿cuál ha sido el final? Áñez en la cárcel. Claro. Y este tribunal podría acabar ahí. A eso iba, y tú lo has adelantado. No ahora probablemente, pero este tribunal corre el riesgo de correr el mismo camino, claro, de doña Yanine Áñez. Así es, y ya hay asambleístas que han anunciado aquello. ¿Y hasta qué punto puede ser un elemento material para un juicio de responsabilidad? Es un proceso criminal. ¿Hasta qué punto? ¿Ve? Eso también hay que discutir. Este manifiesto, esta declaración constitucional, ¿tiene valor o no tiene valor? A mi criterio no tiene ningún valor. Es solamente una opinión cualquiera. A mi criterio no sirve. No tendría que ser considerada, puesto que el tribunal ya se ha desenmascarado y ya nadie confía en que te vayan a emitir un fallo conforme a la Constitución. Bien, la pelotita está en la Asamblea Legislativa Plurinacional ahora.
Entiendo que en estos momentos hay una reunión de emergencia de las tres fuerzas políticas, el MAS, más A y más B, me imagino, Creemos y Comunidad Ciudadana. Entre las divisiones que también existen han sido convocadas el presidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, los ha convocado. ¿Qué te tendría que pasar ahora? Inmediatamente elaborar una ley de convocatoria. Así es, una ley que vaya, o sea, volver al camino de antes. ¿Dónde se empantanó todo? En la Cámara de Diputados. Jalarles las orejas y decirles, por culpa de usted, tenemos una declaración, entre comillas, paréntesis, Franklin, el Tribunal Constitucional ayer ha declarado inconstitucional varios artículos del proyecto de ley que elaboró la Cámara de Senadores. Por lo tanto, bueno, más allá de la declaración, vuelve a cero. Tiene que ir a cero. Tiene que ir a cero. Entonces tienen que trabajar rápido en un proyecto de ley, cubriendo todas las observaciones y sacar de una vez esa ley. En pocas palabras, la única manera de evitar la prórroga del mandato de estas autoridades es convocando a elecciones judiciales. Así es, hay que convocar. Hay que hacer una ley que convoque a elecciones. Primero la prórroga del plazo, la flexibilidad del plazo. Pero fundamentalmente la ley, que eso me parece fundamental. Ahora, Franklin, te voy a sacar un poquitito del análisis estrictamente jurídico. ¿A quién favorece esto políticamente? A nadie. O a todos. Puede ser a todos o a nadie, ¿no? Pero lamentablemente la imagen del país, con referencia a su órgano judicial, está destrozada. Está sumamente destrozada. Políticamente, Franklin, en el último tiempo, el Tribunal Constitucional ha aparecido como una especie de suprapoder, lo hemos mencionado muchas veces en el análisis. No solamente el control de constitucionalidad ha ido ahí, sino absolutamente todos los temas. Lo estamos viendo en el ámbito de las salas constitucionales, ni siquiera del Tribunal Constitucional, ¿no? Hay salas constitucionales que le han dicho a la Asamblea Legislativa, un ratito, usted no puede fiscalizar. Hay salas constitucionales que han dicho, sí, este Congreso político de tal partido vale, hay otras que dicen no, etcétera, etcétera. ¿No está el meollo ahí? Sí, está. Ahí está el meollo. En pocas palabras, y te lo voy a decir directo a la yugular, en el Tribunal Constitucional se está jugando quién va a ser candidato en la próxima elección y probablemente quién va a ser presidente. Sí, se está jugando eso, evidentemente. Y aquí hay una pugna no de la oposición, no de la derecha. Ese juego está al interior del MAS, ¿no? Entre Evo Morales y el actual presidente Arce. Sin embargo, ¿el costo no es muy alto? Es alto. Es alto porque en este momento es el único partido. La oposición no hay partido al frente que diga, no, aquí estamos presentes nosotros, o que la población diga, es nuestra otra esperanza, este otro partido o este otro líder. No hay. Mientras no hay aquello, el país va a girar siempre alrededor de lo que suceda al interior del MAS. Ahora, políticamente, al parecer, hay algunas alianzas que se están definiendo en el ámbito precisamente de una lectura que no solamente va a ir en el ámbito institucional. Me parece que el presidente Arce tiene más comunión con lo institucional, si tú quieres decir, para decirlo de una manera elegante, tiene una mejor relación con el órgano judicial, con el Tribunal Constitucional, con los mismos juzgados de jerarquía inmediata. Pero me da la impresión que Evo Morales va a pelear todavía esto y la pelea institucional no se va a quedar ahí, probablemente termine en las calles. Ayer ya ha habido peleas en las calles, luego de una acción de amparo que se llevó en la Sala Constitucional Primera, donde las tres organizaciones sociales fundadoras del MAS interponen una acción de amparo contra el órgano electoral y ganan. Y yo sé que tú has patrocinado eso, así que enseguida te voy a preguntar, pero ya hubo pelea en las calles. Claro, pero el gran problema es de que una vez que se sobrepasa la institucionalidad y la institucionalidad no sirve, otros caminos pueden allanarse. A ver, hagamos un repaso, Franklin. Así es. El órgano legislativo no legisla ni fiscaliza hace buen rato.
Para nada, y eso no es hace nada. consustancial a Así su es. existencia. Claro. O sea, ¿para qué sirve un órgano legislativo si no fiscaliza y si no legisla? Lo pondremos al revés, si no legisla y no fiscaliza. No Claro, lo está haciendo. No lo está haciendo. El Poder Ejecutivo tiene problemas para emitir políticas públicas. ¿Por qué? Porque no tiene precisamente una correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa. Así es, ¿no? así es. Pero además tiene ahí mismo, ¿verdad?, problemas de un incómodo aliado o no aliado o enemigo o jefe de oposición, que es el mismo Evo Morales, que todo el rato está molestando el ámbito de la gestión pública. O sea que el Ejecutivo tampoco puede hacer una lúcida gestión pública, los dos poderes del Estado. No hablemos del órgano judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional. Después de esto, y si se quedan, van a estar en el más alto nivel de oprobio, ¿no? En el sentido mismo del imaginario colectivo. Así es. Y hay una nueva víctima. Una nueva víctima que dos salas constitucionales le han dicho: usted no ha hecho bien su trabajo, ¿verdad? Es el órgano electoral. La sala plena del órgano electoral, que dos salas le han dicho: una ha dicho usted no ha respetado ciertos derechos básicos, y la otra sala le ha dicho: un ratito, usted ha descuidado este gran detalle que es importante y que no lo ha mencionado. Eso significa que el Tribunal Supremo Electoral no está trabajando también al ritmo que se espera. Hermano, estamos con los cuatro poderes paralizados. ¿No es un riesgo para la democracia? Bueno, la democracia ya está en riesgo, desde hace tiempo atrás. Está en riesgo. Lo que sí es que lo que hay que evitar que se vaya al abismo. Está cerca al abismo. Y si no toma una decisión fuerte legislativa en estos días con referencia a la declaración constitucional, a partir del 2 de enero esto va a ser terrible. Va a ser terrible. Entonces hay que esperar lo que diga el legislativo en estos días para no llegar a una situación crítica el 2 de enero con un desfase en el orden constitucional. Bueno, ahí está. El tema básico está en cancha del órgano legislativo. El órgano legislativo es el único que puede salir del entuerto que ese mismo órgano ha generado. Así es. ¿No? Veremos si lo puede hacer, o las lágrimas son de cocodrilo, las rasgadas de vestidura simplemente son fotito, y la cosa sigue todavía en el ámbito del frío cálculo político. No importa que la institucionalidad se destroce, se entre en decadencia y demás. Lo más importante es el cálculo político, y lo más importante que uno u otro sea presidente o uno u otro quede fuera de competencia. Volcamos la página y ahora sí, ¿no? Hablamos del MAS, seguimos con la novela del movimiento al socialismo. Así es. ¿Qué ha pasado ayer, Franklin? Tú has sido uno de los patrocinantes de las organizaciones sociales que han presentado la acción constitucional. Bueno, a mí me contratan prácticamente casi el mismo día para poder fundamentar esta acción de amparo constitucional, que la hizo otro colega que por razones particulares no pudo defenderlas. Ajá. Bueno, las organizaciones sociales me piden que yo ejerza ese trabajo y voy y defiendo. Pero ¿qué es lo que he observado? Esto es el meollo que mucha gente no sabe. Primero, que me entero, y esto tiene que saber la población, de que dicen no vamos a tocar la resolución 53 que fue objeto de otro amparo en Cochabamba. Y Vergarzán. ¿No es cierto? Y dice el Tribunal Electoral: nosotros no hemos participado en ese amparo, no nos han notificado, y peor, con la última resolución de esa juez tampoco nos han notificado. La sala dice: nosotros le hemos oficiado a la juez que nos pase los antecedentes para no tener dualidad de criterios y dar un buen fallo, y lamentablemente nos dicen que la juez se fue de vacación judicial y paralizó su trabajo. Imagínate dónde Qué estamos. simpático panorama, No, por decir esa algo. vacación judicial, Por decir algo. al estilo colonial, seguimos con vacaciones judiciales. Bueno, entonces dijeron: no vamos a tocar la resolución 53, y ese es ya un conflicto de esta juez, si ha mandado a Sucre al Tribunal Constitucional. Por si acaso, la resolución 53 es la que establece que no hay revisión extraordinaria. Es esa, ¿verdad? Claro, no hay revisión extraordinaria y está en juego el Congreso de la OCAN. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, resulta que dicen: eso paramos ahí. Toquemos el objeto de este amparo. ¿Cuál era el objeto de este amparo? La resolución 344, la disposición cuarta, que decía que la dirección del MAS
debe convocar a un congreso bajo los lineamientos que ha dado el Tribunal Electoral. Las tres organizaciones paran la oreja y dicen, ¿cómo es eso que el Tribunal Electoral está avalando y está convalidando al directorio del MAS, que ya es de facto? Porque desde el 2017 no ha convocado a congresos. Bueno, y resulta que 4 años está ejerciendo de facto. ¿Pero cómo quedó eso? Bueno, la Sala Constitucional dijo, no me voy a meter a los problemas internos del MAS. Eso es cierto. Eso significa, Franklin, en pocas palabras, que el jefe del movimiento al socialismo sigue siendo Evo Morales. Hasta que no se resuelva el primer amparo. Correcto. Bueno, pero aquí viene el otro, una solución para las tres organizaciones. La Sala dice, concedo en parte la acción de amparo, ¿no? Porque ustedes implícitamente se han contradecido los terceros interesados. Han reconocido a los tres dirigentes y el Tribunal Electoral debe repetir su resolución, pero tomando en cuenta el artículo 13 del Estatuto del MAS. ¿Y qué dice el artículo 13? Que si la Dirección Nacional quiere convocar a un congreso, debe consensuar primero con las organizaciones sociales. Eso significa que... Y le dice que convoque, le dice. Exactamente. Que convoque. Tiene que haber un nuevo congreso del movimiento al socialismo con el consenso de las organizaciones sociales. ¿En qué queda lo de la OCAEñ? ¿Ya no sirve? Ya no sirve, no hay congreso. No. Ahora dime una cosa, Franklin, el órgano electoral me da la impresión que ya ha sido notificado con esa resolución y está preparando ya una resolución. No, ya ha entregado, claro, hoy ha entregado la resolución y yo he leído la resolución porque ya han hecho llegar, es público, y ahí dice claramente que el MAS, el directorio, debe convocar a un congreso, pero cumpliendo el artículo 13 y, negrillas, consensuando con las tres organizaciones sociales. Ya no deben hacerlo 4 o 5, sino con las organizaciones matrices. Consumado es, tiene que haber un nuevo congreso del movimiento al socialismo. La parte política de ese congreso seguirá siendo un misterio. Franklin, te agradezco, siempre es ilustrativo y muy formador conversar contigo, de verdad. Gracias. Muchas gracias por estar en Cartas sobre la Mesa.